De regreso estamos con más informaciones ahora en el análisis internacional y hay que iniciar con esta masacre registrada en Texas por este joven de 18 años que habría comprado 2 rifles según las autoridades. Sin embargo, también están sucediendo otras cosas en el mundo. Colombia se prepara para sus elecciones este fin de semana, específicamente este domingo, y donde muchos ya mencionan que Petro puede obtener la victoria o incluso ir a una segunda vuelta. Todo se sabrá el lunes y el domingo, y según las encuestas, también las últimas que se han publicado. Por otra parte, Corea del Norte sigue lanzando misiles. Incluso lo hizo con la visita del presidente John Biden cuando se encontraba en esta gira. También el presidente John Biden se pronunció sobre esta masacre y el Papa Francisco también se ha pronunciado, y le voy a leer lo que el Papa Francisco se ha pronunciado sobre este tema, porque hubo muchos niños que han fallecido en esta masacre. La mayoría de los fallecidos son menores de 10 años prácticamente. El Papa Francisco envió este mensaje: tengo el corazón roto por esta matanza cometida en una escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y por los adultos muertos y sus familias. Es hora de decir basta al tráfico incontrolado de armas. Son las palabras del Papa tras la audiencia general realizada en el Vaticano. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en cada Blue Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un día triste para la humanidad, no solamente por lo ocurrido en la masacre que se dio allá en Texas, sino por lo que está ocurriendo en el mundo, en Ucrania, en Yemen, en Etiopía, en el Congo, en el centro de África, en donde hay guerras que están haciendo que la gente pierda. Pero en especial quiero darles a ustedes la noticia triste de lo que ocurrió en el pueblo de Uvalde. Y Uvalde, esto lo va a escuchar en inglés, pero Uvalde es un pueblo en Texas, a unos probablemente 100 kilómetros de San Antonio, Texas. Para los que han ido a Texas, San Antonio, una hermosa ciudad. Este es un pueblo de 16,000 habitantes, eminentemente latino. El 80-85% de la población es latina. La mayoría de los niños que fueron brutalmente asesinados allí ayer son latinos. Es más, el perpetrador, por el nombre, Salvador Ramos, pareciera indicar que es latino también. No tenemos mucha información precisa. Hay información de los medios de comunicación, pero hoy sabremos más de las autoridades. Pero quiero expresar mi solidaridad y mis sentimientos a todas las familias de estos 21 niños, que es la última cifra que tenemos, y el maestro asesinado en esta nueva masacre de las múltiples masacres que han ocurrido en los Estados Unidos. Quiero expresar mi solidaridad, mi sentimiento de tristeza por lo que ha ocurrido allí. ¿A quién mataron? Bueno, estos eran niños de escuela primaria, de primero a cuarto grado. Niños entre 7 y 10 años. Inocentes. Niños que estaban a 2 días de las vacaciones que se dan en los Estados Unidos porque entra el verano. Este viernes deberían haber salido para ir a las vacaciones, que aquí nosotros lo hacemos en diciembre. 2 días antes se produce esta brutal masacre. Por la información que disponemos, el joven perpetrador de esta brutal masacre fue abatido por la policía. La policía de Texas dice que no está buscando a nadie más. Esta es la peor masacre de los Estados Unidos en los últimos 10 años. Ha habido peores. Y hay más de 100 y tantos atentados a escuelas en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el país en donde más atentados de esta naturaleza se dan en las escuelas. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Y eso llevó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, regresando de su viaje a Asia,
junto a su esposa vestida de negro, en un conmovedor, una conmovedora aparición en televisión, a expresar su profunda tristeza por lo que estaba ocurriendo y a decir, en el nombre de Dios, ¿cómo podemos seguir permitiendo esto? Decía el presidente Biden. No podemos seguir con esto. Dice el Norteamérica, Estados Unidos es el país en donde más ocurre esta situación. Tenemos que parar esto. En un discurso muy emotivo, de unas palabras muy emotivas dirigidas a las familias, el presidente de los Estados Unidos ordenó también que la bandera de los Estados Unidos en la Casa Blanca ondee a media astas. Es probable que el presidente de los Estados Unidos en el día de hoy se mueva hacia Texas a ver lo que está ocurriendo. De manera que este crimen que ha conmocionado al mundo, ya usted escuchó de José Luis las palabras del Papa Francisco, es donde expresa su dolor por lo que ha ocurrido. Cierre los ojos un momentito y piense que usted deja a su hijo en una escuela, últimos 2 días de clases, los niños pensando a dónde irán en el verano, qué van a hacer. Sí. Piense usted. La emoción de... Y cuando usted abra los ojos, piense que le avisan que en la escuela de su hijo hay un tiroteo. Y usted no sabe qué ha pasado. Y cuando llega ahí, resulta que es uno de los hijos suyos. Biden, que perdió una niña en un accidente, sabe lo que es eso, lo que hemos perdido, como yo, a un hijo. Sabemos el profundo dolor. Nadie que no haya sentido la muerte de un hijo le puede decir a usted cómo usted se siente. Todo aquel que no ha perdido un hijo y le dice a usted lo siento, no tiene la idea del dolor. Igual que cuando usted pierde a su madre. Son cosas insoportables. Uno siente que el corazón se le rompe en 1000 pedazos. Eso pasó ayer en los Estados Unidos. Y que no solamente fue contra estos niños, ingeniero, sino que también antes de salir de casa agredió a su abuela. La mató, la hirió. La hirió. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién es este niño? ¿Cuál es su perfil? Eso lo vamos a saber en el día de hoy. No estén utilizando estas situaciones para provocar noticias falsas y utilizarlas como elementos de propaganda. Eso dice más del que lo escribe que de lo que está ocurriendo. Piensen en lo que les he dicho y usted verá la tristeza que hay en este pueblo. Un pueblo de escasos recursos, además un pueblo latino. Eso es lo que quiero señalarle en el día. Pero simultáneamente a que está ocurriendo esto, uno de los acontecimientos más tristes de los que los Estados Unidos se está acostumbrando. ¿Y a qué se debe esto? A la facilidad con que los jóvenes, este muchacho acababa de cumplir 18 años y como consecuencia tenía el derecho a comprar en el estado de Texas. Fíjense las contradicciones que se dan aquí. Aquellos que defienden la venta de armas no salen ahora a dar la cara frente a estas masacres, que se dan continuamente. Y entonces dicen que este es un problema mental. Pero igual, cuando se trata de la crisis de opioides, de estas compañías que explotan a los niños, los llevan, los opioides son una de las causas de mayor seriedad en la juventud norteamericana. Igual que lo es la droga, igual que es los cigarrillos. Hay en los Estados Unidos escenarios en donde en las fiscalías de Nueva Carolina del Norte, la Juventus fue, para darle un ejemplo, fue condenada, llegó a un acuerdo, con la fiscalía para pagar millones de dólares por estar haciendo propaganda por los llamados cigarrillos electrónicos. Entonces, esa sed de hacer dinero, ¿cuál es lo que lleva a estas corporaciones a estas atrocidades? Fíjese cuál es el lobby más poderoso en los Estados Unidos, uno de los más poderosos, aparte de las farmacéuticas. Aparte, el lobby de la Asociación de Rifles de los Estados Unidos, que financia la campaña de muchos senadores. Entonces ve gente con dobles estándares, todos empujando de que son pro vida. No, algunos sectores importantes, pro vida. Pero a la hora de que los niños nacen, les niegan una educación, les niegan la salud y les niegan el derecho a la vida y les dejan caer en manos de esta gente portando armas, defendiendo
derechos de ellos, de las empresas que producen la muerte como mercancía que venden. Este es el drama de los Estados Unidos, drama que se extiende en el mundo, porque los opioides están extendidos en todo el mundo. Entonces, hay que hacer una reflexión. Vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos. Hay más de 140 atentados a escuelas de los Estados Unidos, perpetrados por gente que tiene acceso a las armas en forma ilegal. Vea usted a ver cuando esto vaya al Senado, usted va a ver los sectores conservadores que están en todos lados, ¿ah? No que son republicanos nada más, que se oponen a reformar un sistema que ya ha aprobado, que produce estas cosas. Pero simultáneamente, los estimados televidentes y radioescuchas, que estaba ocurriendo esta masacre. En los Estados Unidos estaba ocurriendo unas primarias importantes políticamente, pero las primarias dejaron de ser noticias de prime time, de primera plana, en el horario de mayor audiencia, porque en los Estados Unidos lo que se estaba presentando durante todo ese eran los hechos de esta masacre que ha conmovido a la nación norteamericana. Ojalá esa conmoción promueva los cambios necesarios. Pero simultáneamente se estaba desarrollando unas primarias. Y les quiero hablar de las primarias de Georgia, porque ayer en Georgia se estaba definiendo una parte de las mentiras que se dieron en las elecciones pasadas de noviembre. En esas elecciones, ¿se acuerdan que el presidente Trump había dicho que le habían robado las elecciones? Que él había ganado Georgia. Y su enfrentamiento con el gobernador republicano, Brian Kemp, es histórico. Incluso su llamada al secretario de Estado, secretario de Estado del Estado de Georgia, en la que le pedía, encuentre los 9.800 votos, que ponle 2 más para yo ganar. Se trata de Brad Raffensperger, que fue también a primarias en contra del trumpismo. Bueno, tanto el gobernador que enfrentó a los ataques violentos que le hizo Trump, ayer venció categóricamente, pero cuando digo categórico, por casi 50 puntos, a su oponente, el señor Perdue, que era empujado por el presidente Trump. Y el candidato trumpista que corría contra el secretario de Estado, Brad Raffensperger, que fue objeto de ataques directos, de peticiones directas por parte de Trump, que corría contra Jody Hyde, ganó también abrumadoramente. Entonces esta fue una derrota contundente contra el trumpismo. Pero sin embargo, Trump ganó el candidato, o sea, su tendencia. Ganó el candidato a senador y en Texas también. En otras palabras, esta histórica derrota para el trumpismo en Georgia también se ve compensada por victorias en Texas y en Alabama. Lo que quiere decir que el ultranacionalismo del movimiento MAGA, movimiento de Make America First Again, haga América primero de nuevo, un movimiento nacionalista. ¿Recuerda esta palabra? Todos estos movimientos ultristas, del cual hace gala, ¿sabes quién? Vladimir Putin. Entonces, esto, usted puede decir que lo que pasó ayer en Georgia fue una bofetada a Trump en sus mentiras sobre ese estado. En Texas, el presidente Trump ganó ampliamente en las elecciones y en estas primarias. Pero en ese momento se estaba desarrollando esto que le conté primero, esta masacre. Entonces, en los Estados Unidos ahora se abren 2 debates. En materia de la guerra contra Ucrania, ahí no hay objeciones. Es más, ayer firmaron 86 senadores norteamericanos, incluyendo demócratas y republicanos. Fíjense lo que le estoy diciendo. Una solicitud al presidente de los Estados Unidos para que tome medidas adicionales
y recibiendo el respaldo del presidente Trump de los dos partidos frente al problema ucraniano. Bien. Pero frente al problema interno, el presidente se va a enfrentar ahora a cuáles son las medidas que va a proponer y cuál va a ser la reacción del Senado. Eso se lo estaremos compartiendo. Porque cuando la gente se olvida de la nación primero y piensa en sus intereses electorales, entonces la nación pierde rumbo. Esto está pasando en los Estados Unidos. Mientras en nuestra América están pasando algunas cosas, pero déjenme darle una noticia de la guerra. Esta guerra que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania pasa a una nueva etapa en su cuarto mes. Esto es una guerra de artillerías, porque el ejército ruso no puede dominar grandes territorios de Ucrania. Ha dominado un pedazo del territorio, pedazo, a un costo altísimo, en vidas, en costos, en equipamiento y en imagen internacional. Tiene al mundo contra él, salvo unos cuantos países, entre ellos uno importante, China, que sigue siendo un aliado de Rusia, sin decir que lo es, pero en la práctica lo es. Esta guerra de artillería, que es la guerra de artillería, bombardeos desde larga distancia sin exponer a sus tropas, hasta cuando se dé la destrucción, entonces entran las tropas. A ver qué, muerto, humo y polvo. Ucrania ahora, al recibir un tanque que es el M777, más conocido como el 777, un tanque norteamericano, Excalibur se llama, de 155 milímetros, un alcance de 40 kilómetros, y a recibir otros armas de cañones fijos y de movilidad, ha aumentado su capacidad de hacerle a larga distancia daño a la artillería rusa. Acuérdense que Rusia es el primer país del mundo en cantidad de armas de artillería móvil y fija. Ucrania es el sexto país. O sea, no estamos hablando de Ucrania como un país cualquiera. Acuérdense que Ucrania fue el estado dentro de la Unión Soviética en donde estaban las principales armas atómicas de Rusia. Y ella las entregó para garantizar su integridad, que hoy se lo están pasando por encima. Pero Ucrania tiene ahora armas nuevas y esta guerra va a entrar en su más letal fase. Ucrania con nueva artillería, con un ejército mayor motivado y con una inteligencia internacional estratégica y con el apoyo de más de 40 estados metiendo armas en ese país. Enfrenta a Rusia. Esto es una guerra que se llama las guerras proxy. O sea, es la guerra porque otro la hace mientras yo la apoyo. Y esta es una terrible guerra que está ocurriendo. Pero se enfrenta ahora Putin a que esto lleva a su cuarto mes sin éxito para él. Perdiendo millones. Gastándose más de 400 millones diarios, con una economía en caída. La moneda se mantiene artificialmente y con unas sanciones del mundo contra Rusia increíble y a punto de perder un mercado importante como Europa y enfrentado a los Estados Unidos y a los movimientos que este fin de semana y ayer realizó el presidente Biden en una intensa campaña internacional. Ahora le cuento un poquito con el tiempo que me queda. Pero en nuestra América están ocurriendo cosas que ustedes deben prestarle atención. Mire, Brasil, que próximamente tendrá elecciones en octubre. Ayer el presidente Bolsonaro destituye al gerente de Petrobras y se produce inmediatamente una caída en la bolsa que después se va a recuperar. Porque el problema de Petrobras es que el gerente había advertido que iba a haber escasez de diésel. Y Bolsonaro lo votó. Al votarlo no resuelve absolutamente nada. Lo que hay ahora es un caos. Ese es el problema cuando las empresas estatales son utilizadas para el juego político. En un proceso electoral, esta decisión de Bolsonaro, duramente criticada por Lula da Silva, y que además de eso, criticado por el país, en el proceso electoral, Bolsonaro perdió puntos en la popularidad del pueblo, porque lo que está haciendo él es
el populismo de derecha, tan malo como el populismo de izquierda. Sí. Está agravando la situación. Exactamente. Entonces, en este marco, Brasil se enfrenta a una situación electoral en medio de una posible recesión, ¿ve? En medio de un incremento extraordinario de la pobreza, ¿sí? En medio de un manejo irresponsable de la pandemia, para decirlo en unos términos elegantes, y en medio de la polarización política más grande de su historia. Ahora, o usted es de Lula o usted es de Bolsonaro, y ambos grupos se odian mortalmente. Y la derecha ha sido el centro político del país, ha desaparecido. Como ocurre cuando ocurren estos procesos de polarización. Pero igualmente, usted encuentra esto en Colombia, que dentro de unos días, 4, queda a ver, hoy, jueves, viernes, sábado, el domingo arranca el proceso electoral presidencial, y en donde se va a dar la primera vuelta, y donde ya le hemos puesto a ustedes las cartas sobre la mesa, qué es lo que puede ver, el cóctel que hay, pero están haciendo arreglos de última hora. Los acuerdos de última hora no transfieren el voto como la gente piensa. Si yo espero la última hora para un acuerdo político, ya el que se montó en una campaña es difícil de bajarlo. Eso es cierto para cualquier guerra, para cualquier campaña, aquí, allá. Entonces uno cuando llega a acuerdos políticos tiene que llegar con antelación. Entonces ahora se encuentra la derecha de Uribe y la ultraderecha dándose cuenta que Fico Gutiérrez probablemente no sea el hombre que pueda empujar esto, pero se ven ahora cómo apoyar a Hernández, el alcalde de Bucaramanga, un hombre de 77 años, envuelto en cualquier cantidad de procesos de corrupción, y cómo parar a lo que ellos llaman el peligro, que sería Petro. Entonces ahí pasa de todo. Usted pone Colombia y ahí se dice de todo, de cualquier verdad, mentira. En Colombia no existe la verdad. Lo que hay una guerra dialéctica allí también. Más que dialéctica, hay una guerra de mentiras. Y además, una guerra que va a terminar mal. Porque recuerde que ya una parte del poder está definido en el Congreso y en la Cámara de Representantes, en el Senado. Y está dividido. Es un mafá lo que hay ahí en ese. Y entonces el presidente ahora va a enfrentar la división del país y un Senado y una Cámara de Representantes en la que no hay ninguna mayoría. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero preste atención a lo que está ocurriendo ahí, mientras preste la atención a lo que ocurre en nuestra otra frontera. Leí ayer una evaluación de Costa Rica con respecto al hackeo terrible que sufrió el gobierno, el Estado costarricense. Y no veo ningún informe en Panamá que alerte sobre este hecho. ¿Por qué es importante ese hecho? Porque esta acción nos puede pasar a nosotros. Porque nosotros tenemos un proceso de digitalización y no tenemos la facultad de poder enfrentar un ataque masivo de hackers, particularmente los hackers rusos y los hackers de cualquier parte del mundo, porque hay hackers rusos en Turquía, en China, en todos lados. Sí. Entonces, porque esto es lo que vienen a pedir recompensas, pero se toman nuestra información y afectan nuestra economía. Costa Rica está seriamente golpeada por esta situación. Analicemos. Igual que lo que está pasando en El Salvador. Las agencias internacionales de riesgo soberano habían advertido al presidente de ese país, Bukele, del peligro que significaba apostar al Bitcoin por la incertidumbre que esa moneda tiene y la volatilidad de la misma. Él apostó a eso y compró más de 2.400 e hizo de la moneda una parte de la moneda corriente, de uso corriente en su país. Y las consecuencias son enormes ahora, porque ha bajado el nivel de confianza en el país, ha aumentado el riesgo de impago de ese país. Como consecuencia, él ir al mercado a conseguir euros o conseguir dólares le sale costosísimo. Y esa decisión de él, que tomó él controlando todos los poderes, por eso que la democracia necesita los balances.
Él controla al Ejecutivo, él controla al Legislativo, él controla la Cámara y él controla la Fuerza Armada. Entonces se cree que el país es de él. Yo soy el Estado. Ahí están las consecuencias. Y fíjense lo que está pasando en Nicaragua. El señor Ortega sigue en su campaña de opositor visto, opositor preso y torturado. Y ahora la arremete contra la iglesia católica en una forma terrible. Entonces, en el marco de eso, observe ahora el mundo en su conjunto. ¿Cómo nos afecta? Mire lo que está planteado en el Indo-Pacífico. Y acuérdense que el Pacífico llega hasta las costas nuestras, las costas de Estados Unidos, toda la costa. Y fíjense que esta guerra y esta situación en el mundo ha hecho, por ejemplo, que el canal que antes cruzaba barcos con gas natural para China y para Asia, ahora ese gas va para Europa y no necesita pasar por el canal. Eso ya nos está diciendo a nosotros que estamos perdiendo más de 90 millones de dólares de ingresos solo por esto que está ocurriendo. Entonces, lo de Indo-Pacífico se está montando una nueva estrategia. Fíjese que China, que subestimó al Quad, China, ¿te recuerda las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de China que decía, no, eso es una cuestión de olas del Pacífico, olas del Índico que se van y vienen? Eso es el Quad. Pensó que no iba a pasar nada. Y resulta que ahora esta alianza entre Estados Unidos, Japón, Australia e India se ha reunido más de 3 veces en este último año, presencial, y ha tomado medidas para contener el avance de China, y ahora se preocupa China como una provocación, lo que antes subestimó. Se están produciendo cosas en el mundo que hay que estudiar con detenimiento. Entonces nosotros requerimos de inteligencia estratégica para comprender lo que está pasando afuera y para entender lo que está pasando dentro. Y eso requiere dejar de pensar en los problemas típicos partidarios para pensar en los problemas de la nación. Los problemas típicos de la nación son importantes porque lo que tenemos que proteger nosotros es la institucionalidad, que es la que está rompiéndose en nuestra América. Se ha roto la institucionalidad y ha surgido a la superficie un grupo de dirigentes sin capacidad de administrar un Estado, por más pequeño que sea. Ahí está Bukele, un hombre que vendía carros. Eso es lo que hacía él. Ahí está. Popular en sus propuestas, audaz. Este presidente Hernández de Colombia no ha propuesto absolutamente nada más que va a eliminar la corrupción. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, con quién se va a meter? ¿Qué va a hacer? Aparte de la corrupción en Colombia hay un problema de distribución de los ingresos, de educación, de movilidad social, de marginalidad. Hay toda clase de problemas. Entonces este caballero no ha propuesto absolutamente nada. Y si él sale, entonces usted se tendrá que tiene un hombre que no sabe qué es lo que va a hacer. Igual que pasó en Chile, pasó en Perú. A la vuelta, le quiero hablar sobre la lucha de la institucionalidad. Hoy arranca. Ayer equivocadamente dije que el proceso contra los diputados de Cambio Democrático comenzaba ayer. No, comienza hoy. Ahora ya usted tiene por ahí el esquema de cómo son las audiencias. En la Fiscalía del Cambio Democrático, en la sede central, se va a dar inicio a este proceso. Hoy le vamos a seguir con esta serie de explicaciones. Vamos a hablar sobre COVID. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con el problema de la basura. Gravísimo. Y le estamos hablando de esta serie con respecto a lo que está pasando en Cambio Democrático por un problema fundamental, el problema de proteger la institucionalidad. Y en este caso, la institucionalidad, primero, el Tribunal Electoral, que debe actuar en derecho, y la Corte, que debe actuar en derecho, pero también la institucionalidad partidaria, que forma parte de la institucionalidad en el ataque brutal que hay contra la misma. Las consecuencias de eso. A la vuelta, eso y más.